Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tema acerca de la Torá, en esta oportunidad la Torá en el libro de Números. Recordemos que este libro comienza en el segundo año en el que Israel está a los pies del monte Sinaí y termina casi al llegar al río Jordán. Comenzamos con el capítulo 1 donde nos describe que se realizó un censo. ¿Cuáles son las características de este censo? En que se censaban a los mayores de 20 años y que además eran hombres listos para la guerra. Por lo tanto no se censaron niños, ni mujeres, ni ancianos. En total, todas esas personas, o el ejército de Israel, habían 603.550 personas, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de la imagen que puse acá? Es que se cree que los censos son de ahora, pero siempre se ha censado a la gente. Y ojo, que Israel solamente se censaba por orden de Dios. No por cuando a un hombre se le ocurriera, sino solamente cuando Dios quería. En el capítulo 2 tenemos la disposición de las tribus alrededor del tabernáculo, siendo los levitas los que estaban más cerca. ¿Ya? Los meraritas, gersonitas, coatitas y Moisés y Aarón y sus hijos son parte de la tribu de Leví. Los meraritas, gersonitas y coatitas son subdivisión de la tribu de Leví. ¿Ya? Eran hijos de Leví, lo cual vamos a explicar de inmediato en los capítulos 4 y 5. Lo primero que hay que saber es que las labores de los sacerdotes no eran las mismas que las labores de los levitas. A pesar de que pertenecen a la misma tribu, no todos los levitas eran sacerdotes, sino solamente la estirpe de Aarón. ¿Ya? Las labores de los sacerdotes incluían hacer los holocaustos, entrar al lugar santísimo, en el caso del sumo sacerdote, mientras que la labor del general de los levitas era básicamente el transporte y la ayuda dentro del tabernáculo. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. La función de los coatitas era envolver y transportar todos los artefactos del tabernáculo, candelabros, mesas, el arca del pacto, etc. Mientras que los meraritas tenían la función de transportar las estructuras del templo como los pilares. Por último, los gersonitas tenían el transporte de las cortinas del templo o los velos. Ya recordemos que existían velos que separaban algunos lugares, etc. Estas son las primeras funciones descritas. Luego David les da otras funciones, pero lo vamos a dejar hasta ahí porque estamos hablando solamente de la Torá. Nos saltamos hasta el capítulo 8, donde nos indica que los levitas tenían que purificarse con agua purificadora. Esta agua purificadora es muy importante porque si no se purificaban, no podían ejercer su sacerdocio. En hebreo se habla de que el antiguo pacto consistía en distintos lavamientos. Esos lavamientos son estos, aguas purificadoras, que esa agua los hacía quitar la inmundicia. Los levitas comenzaban su servicio a los 24 años y terminaban su servicio a los 50 años, aunque si querían podían seguir ayudando aun cuando fueran ancianos. En el capítulo 9 nos indica que en el segundo año, en el mes primero, se tomó la Pascua, ¿ya? Y habían algunos que estaban inmundos a causa de muerto. ¿Por qué? Porque recordemos que en Éxodo dice que ningún inmundo puede tomar la Pascua. Entonces, había un grupo que estaba inmundo porque seguramente había muerto algún familiar, etcétera, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero que estaban inmundos a causa de eso. Y como la ley dice que no se puede tomar la Pascua estando inmundo, ellos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Si no cometimos pecado, sino que estábamos velando a nuestro muerto, ¿cierto? Por lo tanto, Dios le da una respuesta a Moisés. Se podía tomar la Pascua en el segundo mes, siempre y cuando las condiciones fueran estas, que estuviera inmundo o estar de viaje. Estar inmundo se refiere básicamente a lo que el problema que tenían, que si estaban inmundos no podían tomar la Pascua porque la ley lo prohibía, ¿cierto? Y estar de viaje es porque recordemos que la Pascua era una fiesta de peregrinación. Por lo tanto tenían que llegar hasta Jerusalén para poder tomar la Pascua. Pero como las distancias antes eran tan grandes y yo si no tenía mi camello o el medio de transporte que tuviera no alcanzaba a llegar a la Pascua, podía tomar la Pascua el segundo mes. Esas son las únicas 2 condiciones que están establecidas para tomar la Pascua el segundo mes. Y no hay ninguna otra razón, bajo la Torá, para decir que puedo tomar la Pascua el segundo mes. Todo lo que se diga con respecto a lo demás está básicamente conversado por hombres. Dios no dio ninguna otra indicación acerca de tomar la Pascua el segundo mes.
Por lo tanto, quienes no tomaban, según la Torá, quienes no toman la Pascua en la fecha que corresponde y no cumplen con estas condiciones para tomarla el segundo mes, están cortados del pueblo tal cual lo dice el libro de Números. Ahora, en los tiempos actuales, ¿es posible cumplir con alguna de estas condiciones? No. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna persona que sea inmunda y también porque no hay nadie que esté de viaje que tenga que ir a Jerusalén, ¿me entienden? Porque recordemos que había que ir a Jerusalén. Ahora, como la Pascua no se toma en Jerusalén, la condición de estar de viaje tampoco está vigente, ¿ya? Entonces, si alguien no cumple con esas condiciones, no puede tomar la Pascua el segundo mes. Y recalco que esto es lo que dice la Torá, no es una idea mía. En el capítulo 10 nos relata que Dios manda hacer 2 trompetas de plata. ¿Cuál era la función de estas trompetas de plata? Era que el campamento se moviera, convocar a la asamblea o también para indicarles que había que ir a la guerra, entre otras funciones. Y además esta trompeta se tocaba en las fiestas y en las lunas nuevas, o en las cabezas de mes, o el primer día de cada mes se tocaba la trompeta. Estas trompetas son distintas al chofar, y eso es muy importante. Yo acá puse a propósito una imagen donde aparece una trompeta, otra trompeta, pero al medio hay un cuerno. El cuerno es el chofar y es muy distinto a la trompeta de plata, ¿ya? No caigamos en esa confusión que está muy arraigada en la iglesia. El chofar no es lo mismo que la trompeta, ¿ya? En el capítulo 11 nos relata que el pueblo murmura porque querían comer carne. Ellos dicen que querían volver a Egipto, etc. Y Dios le da la solución de que era mucha carga sobre Moisés, porque imagínense un pueblo de por lo menos 600.000 personas listas para la guerra, además de las mujeres y todo, reclamándole a Moisés. Ya. Dios toma la decisión de poner del espíritu de Moisés sobre 70 ancianos que le iban a ayudar a resolver los problemas de la congregación. Pero además, en esta oportunidad, Dios envía codornices a modo de bendición y castigo. ¿Por qué? Porque ellos se quejaban de que querían comer carne. Y Dios les dice, bueno, les voy a enviar tanta carne que les va a salir hasta por su nariz. Y así fue. En el capítulo 12 nos habla acerca de un suceso muy importante, que es hablar a las espaldas de alguien, ¿ya? Aarón y Miriam, entre comillas, se ponen celosos, porque Dios habla solamente con Moisés y él es como el dirigente, él es el máximo. Y dicen, ¿Dios no habla también con nosotros? Porque también hablaba con ellos, con Aarón, ¿cierto? ¿No habla también con nosotros? Y se cuestionan eso. Y obviamente, como Dios lo ve todo, los castiga. ¿Por qué? Porque Aarón y Miriam estaban hablando a espaldas de Moisés. Todos sabemos cómo se conoce popularmente hablar a la espalda de otra persona, ¿cierto? Dios los castiga y a Miriam le da lepra. Por lo tanto, ella es expulsada del campamento por 7 días a raíz de esa problemática. Luego Moisés ruega por ellos y son perdonados. Pasamos al capítulo 13, donde comenzamos a ver la caída de Israel. Entre comillas la caída, ¿por qué? Esta es una serie de sucesos que comienzan a definir el futuro de la generación que salió de Egipto. En primer lugar, se envían 2 espías a la tierra de Canaán. En este momento Israel estaba muy cerca de entrar a la tierra prometida, luego de solamente 2 años, ¿ya? Y estaban muy cerca de entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés envía a 2 espías, uno por cada tribu, y ellos fueron a ver si es que la tierra era buena. Luego, cuando ellos vuelven, informan que no iban a poder tomar la tierra, a excepción de 2 personas, Josué y Caleb. Caleb es uno de los que insiste en que sí es posible entrar con la ayuda de Dios, mientras que los otros espías, además de hablar mal sobre la tierra, que había gigantes, etc., además de eso, ellos inventan cosas, inventan mentiras acerca de la tierra para que los israelitas desistieran de intentar tomarla. A raíz de eso, todos los israelitas lloran. Pasamos inmediatamente al capítulo 14, porque es un relato continuo el capítulo 13 y 14. Todos los israelitas lloran y quieren volver a Egipto.
Por lo tanto, Josué, Caleb, Moisés y Aarón lo incitan a seguir, y ellos fueron los únicos que no dieron y dijeron: oye, ¿sabéis qué? Intentemos tomar la tierra. Los israelitas intentan, por lo tanto, apedrear a Moisés, y en ese momento pasa un suceso muy interesante, donde Dios ofrece otro pueblo a Moisés, que él dirija y lo haga entrar a la tierra prometida. Pero Moisés le dice: Señor, ¿qué van a pensar los otros pueblos que sacaste a tu pueblo de Egipto para matarlos acá en el desierto? Por lo tanto, Dios los perdona, entre comillas, pero les dice que ninguno va a ver la tierra prometida. Por lo tanto, todos los mayores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, van a morir en el desierto. ¿Y qué pasa? Que al escuchar eso, todos se arrepintieron de lo que habían dicho y quisieron tomar la tierra. Pero, como no llevaban el arca del pacto, fallaron y fueron derrotados. A raíz de esto, Israel se ve obligado a viajar o a vagar por el desierto 40 años, un día por cada día de exploración, porque la exploración de la tierra de Canaán duró 40 días, un año por cada día de exploración. Por lo tanto, 40 años estuvieron vagando en el desierto hasta que murieron todos. En el capítulo 15 nos habla de un suceso bastante importante también. Un hombre que recogía leñas en sábado fue muerto por recoger leña en sábado. Ustedes pueden decir acá: ¿pero cómo? ¿Quizás su familia tenía frío? ¿Deberíamos tener misericordia de él? ¿O Dios debe haber tenido misericordia de él porque su familia podría tener frío? ¿Quizás tenía algún hermano enfermo en su casa? ¿O quizás tenía algún abuelito que estaba pasando mucho frío? Y Dios lo que dijo fue que lo mataran. Entonces, acá yo le hago una pregunta. Yo sé que hay que tener misericordia de los demás, pero a lo que voy es: ¿será esa misericordia la misma que la que tiene Dios? ¿Seremos nosotros más misericordiosos que Dios? Esas son cosas que uno tiene que ir cuestionando. Y está de más decir que no podemos recoger leña en sábado, válgase picar leña o todo lo que ello conlleva, ¿cierto? Dile a los israelitas que se hagan fleco en sus vestimentas. Eso lo encontramos en el capítulo 38, porque a raíz de que el hombre había ido a buscar leña, Dios dice: bueno, para que no se le olviden los mandamientos que le estoy dando, porque acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿cierto? A raíz de eso, Dios les dice: ¿sabes qué? Diles que se hagan flecos en sus vestimentas para que se acuerden de los mandamientos que yo les doy. Esto el judaísmo los conoce como tzitzit. El fleco les va a servir para que se acuerden de los mandamientos tal cual lo dice el capítulo 39, o sea el versículo 39, perdón. Ahora podríamos decir: ¿por qué nosotros, como los judíos mesiánicos, por qué nosotros no nos ponemos tzitzit en la ropa o los flequillos? Porque nosotros no necesitamos que nos recuerde la ley un flequillo. Porque en el nuevo pacto dice Jeremías que nadie va a enseñar a su prójimo. Dice: vienen días nuevos, dice Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Por lo tanto, cuando alguien peca, todos saben lo que está mal y en qué momento está mal. ¿Me entienden? A diferencia de los israelitas en ese tiempo, que no tenían el Espíritu Santo, ahora los bautizados sí lo tienen. Y el Espíritu Santo es el que los redarguye para no pecar frente a Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es una implicancia muy importante acerca del antiguo y el nuevo pacto. ¿Ya? Número 19. Nos habla acerca de la ley de la purificación y de la vaca roja. Esto es lo que yo le hablaba hace poquito acerca de que ninguna persona es inmunda, y por lo tanto considerarse inmundo no es una condición para no tomar la Pascua. No es que yo me diga: este año me siento inmundo, por lo tanto no tomo la Pascua. Eso no existe, ¿ya? No es una opción. Porque la ley de inmundicia está definida. Soy inmundo bajo esta y esta situación. Todo lo que a mí se me ocurra después es invento mío. Dios dice: esto me hace inmundo, esto me hace inmundo y esto me hace inmundo. Si no, no estás inmundo. Agregarle es pecado también. ¿Ya? Y en esta oportunidad se detalla cuál es la condición para que los que estaban inmundos por un muerto sean limpios.
¿ya? Y sea limpio el lugar donde estaban. ¿Ya? Lo primero es que se necesitaba una vaca roja sin falta y sin yugo. Cuando digo sin falta, no es que una vaca sin pecado, sino que no tuviera, por ejemplo, una patita quebrada o que no le faltara un cuerno. Ya, a eso voy. Que deben quemarla completamente, incluyendo su estiércol. Todo tiene que ser quemado. Y un hombre tiene que tomar esas cenizas y guardarlas. Las cenizas de la vaca roja tienen que guardarlas. Esto es un estatuto perpetuo, al igual que las fiestas solemnes. Entonces yo le hago una pregunta. Nosotros sostenemos que hay que guardar las fiestas solemnes porque es estatuto perpetuo. ¿Por qué no se guarda, no seguimos matando a la vaca roja si es un estatuto perpetuo también? Lo vamos a ver de inmediato. Todo lo que está muerto hace todo lo que lo rodea inmundo. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, si yo velo a una persona en mi casa, está inmunda mi casa y todos los que estaban dentro de la casa. Por lo tanto, todos los que van al velorio también están inmundos. ¿Ya? Así funciona. Las vasijas, las tazas, todo. ¿Y cómo se le quita la inmundicia a eso? A través de mezclar la ceniza con agua, y esa agua mezclada con la ceniza se le rocía a los inmundos y a todas las cosas. Es como lo que se conoce hoy en día como agua bendita de la Iglesia Católica, algo así. Pero a diferencia del agua bendita, esto sí es bíblico. Entonces, ¿por qué nosotros ahora no nos rociamos con agua de la becerra? ¿Cierto? ¿O por qué no nos rociamos con esta agua, entre comillas, bendita? Porque recordemos que en Hebreos nos habla claramente acerca de esto. Específicamente, Hebreos capítulo 9, versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? A eso es a lo que quiero llegar. El sacrificio de Jesús quita la inmundicia y ya no es necesario hacer todo esto, tal cual lo relata Hebreos. Y por eso es que le digo que cualquier persona que quiera decir, no, yo estoy inmundo, por eso no tomo la Pascua, significa que él no tiene a Cristo. Y el sacrificio de Cristo no fue lo suficiente para quitarle la inmundicia. ¿Se dan cuenta? Es una blasfemia. Así que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que usamos y las excusas que usamos. ¿Por qué? Porque esto nos podría incluso quitar del reino. ¿Ya? Así que mucho ojo con estas cosas de la inmundicia, que no hay inmundicia vigente hoy en día. Ahora, ¿por qué ese estatuto perpetuo? Porque justamente todo este sistema fue mudado a Jesús. Cuando cuando me cambio de casa, por ejemplo, sigo con las mismas cosas, ¿cierto? Me cambié de casa solamente. Acá pasa lo mismo. Todos los sacrificios y todo se cambió a Jesús. Y en Jesús está simbolizado todo este sistema ritual, porque esto era solamente sombra de lo que estaba en el cielo. Entonces, Jesús es el que nos quita la inmundicia. Es como que nosotros somos inmundos, pero inmediatamente dejamos de ser inmundos, porque Jesús nos quita la inmundicia, ¿me entienden? Es como automático, no alcanzo a hacerlo. Es complejo de entender, lo comprendo, pero así funciona hoy en día, porque es estatuto perpetuo. Pasamos al capítulo 20, donde el pueblo ahora ya no reclama por carne, sino que reclama porque quiere agua. Entonces Moisés va y le dice a Dios que el pueblo quiere agua. Y Dios le responde que le hablen a la roca. Y esto es un suceso muy importante. Que le hablen a la roca y de la roca va a salir agua. Pero ¿qué pasa? Que Moisés golpea la roca. En el versículo 11 lo relata. Por lo tanto, Dios lo castiga con no ver la tierra prometida. ¿Y cuál será la importancia de que Moisés, en vez de hablarle a la roca, la golpeó? Porque la roca simboliza a Cristo. Pasamos al capítulo 25, donde aquí ocurre un suceso bastante interesante también. Israel ya había llegado a Moab. Nos saltamos harto de historia. Esto ocurre después de los hechos de Balac y Balaam, que es cuando
se intenta maldecir al pueblo de Israel, y en estos capítulos anteriores es donde aparece la popular frase de bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Los israelitas se juntan con las hijas de Moab en el versículo 1 del capítulo 25. Se rinden ante sus dioses y comienza una plaga, donde empiezan a morir los israelitas. Cuando digo se rinden ante sus dioses significa que empezaron a adorar a Baal. En eso, Dios pide que ahorquen a los traidores frente a todo el pueblo de Israel para que sirva de ejemplo. Porque recordemos que Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, tal cual lo dice, ¿cierto? Y en eso, entre todo ese alboroto, estaban conversando Moisés y Aarón y toda la gente, y aparece un hombre como que él no entendía qué era lo que pasaba y presenta a su mujer madianita, que ya era el colmo de los colmos. Entonces imagínense, están ahorcando a unas personas por juntarse con gente que no era del pueblo, y aparece un hombre de la nada diciendo, oye mira, te presento a mi mujer madianita. Entonces Finés, del linaje de Aarón, toma una lanza y los atraviesa a ambos y los mata. Y eso le agrada a Dios y termina la plaga. Luego de eso, en el capítulo 26, tenemos un segundo censo en donde luego de toda esa muerte se censa de nuevo al pueblo y quedaron 601.730 varones mayores de 20 años y listos para la guerra. Pasamos al capítulo 28, donde nos indica cuáles son las ofrendas que tenían que ofrecerse. El holocausto continuo o las ofrendas diarias tenían que ser una de mañana y otra de tarde. En sábado, Pentecostés, trompetas y Yom Kippur se ofrecían en la mañana y en la tarde adicionales al sacrificio continuo, o sea, habían 4 sacrificios. En Luna Nueva se ofrecían ofrendas complementarias a la ofrenda del día, por lo tanto, se hacía un sacrificio adicional porque era un nuevo mes. En Ácimos se hace un sacrificio de mañana, otro en la tarde, adicional al sacrificio continuo. Por eso es que cuando hablamos en Levítico 23 de ofreceréis ofrenda encendida, esta es justamente. Y en las cabañas también se hace una ofrenda en la tarde y otra en la mañana. Y en esta fiesta además se mataban un total de 70 novillos, repartidos en días diferentes. ¿Y qué otros sucesos importantes tenemos? Porque este es un libro muy extenso y con mucha historia. En el capítulo 27 se define la forma en que se debía entregar la herencia de la tierra. Y Josué es consagrado por Moisés como sucesor y dirigente del pueblo cuando él muriera. En el capítulo 30 se habla sobre la ley de las promesas, que si yo le prometo algo a Dios, estoy obligado para siempre a cumplirla. En el capítulo 31 nos relata la venganza sobre Madián. En el 32 nos dice que Rubén y Gad se establecen en Galaad con la condición de seguir peleando, porque recordemos que todavía no habían entrado ni a Jericó ni a ninguna parte. Pero le piden esas tierras y Moisés se las da con la condición de que los siguieran acompañando en la pelea. En el capítulo 33 nos dice cuál fue el camino desde Ramsés en Egipto hasta el Jordán. En el capítulo 34 nos dice las instrucciones de cómo se debía repartir la tierra de Canaán. En el capítulo 35 nos dice que existían ciudades para los levitas y ciudades de refugio. ¿Cuáles son esas ciudades de refugio? Ciudades donde podían ir los que cometían un asesinato sin intención y donde podían huir. ¿Por qué? Porque la gente tenía la opción de vengarse si es que mataban a un familiar mío. Pero como ese pecado no fue intencional, había ciudades de refugio donde no podían ir a buscarlo. Y eso ha sido todo. La Torá en el libro de Números. Espero le haya gustado el tema. Y por último, nos veremos en la Torá en el libro de Deuteronomio en el campamento. Así que un abrazo para todos y bendiciones. Chau chau.